Buenos días, chicos. Continuamos la serie de vídeos dedicados a las moléculas portadoras de la información genética. En este quinto vídeo vamos a comentar cómo Gregor Mendel llegó hasta las leyes que llevan su nombre y qué sentido tiene la genética mendeliana. Gregor Mendel nació en un pueblo llamado Heinzendorf, perteneciente al Imperio Austrohúngaro en 1822. En el año 1843 ingresó como fraile agustino en el convento de Brunn, actual Brno. Durante años regentó la abadía de Santo Tomás, en cuyos huertos realizó sus experimentos con las plantas del guisante Pisum sativa entre 1856 y 1863. Mendel publicó sus trabajos en 1865 en las reuniones de la Sociedad de la Historia Natural de Brno, bajo el título Experimentos sobre la hibridación de plantas. Sus resultados fueron poco valorados e ignorados por completo hasta más de 30 años después de su publicación, cuando, por fin, fueron entendidos y reconocidos. El mérito de su trabajo radica en analizar individualmente los resultados para cada carácter y en el descubrimiento de que, en sus experimentos, siempre ocurrían las variantes con proporciones numéricas simples, es decir, aplicó las matemáticas. Gregor Mendel falleció el 6 de enero de 1884 en Brunn, a causa de una nefritis crónica. En la publicación de sus experimentos, Mendel utilizó una terminología propia, que después se cambió a partir del redescubrimiento de la genética. A la tipificación de las características o apariencia exterior de los guisantes las llamó caracteres, mientras que usó el concepto de elemento o factores hereditarios para referirse a las entidades hereditarias separadas. Los factores hereditarios a los que Mendel se refería fueron denominados en 1909 por el biólogo Wilhelm Johannsen como genes. Siendo más exactos, las versiones diferentes de los genes responsables de un fenotipo particular son denominados alelos. Si nos referimos a los trabajos de Mendel, los guisantes verdes y amarillos corresponden a la expresión de los distintos alelos del gen responsable del color. En la actualidad, denominamos fenotipo a la expresión externa de la combinación de los alelos, es decir, a lo que podemos observar en la práctica, mientras que denominamos genotipo a dicha combinación de alelos, que es responsable del fenotipo pero que no podemos observar directamente. Durante sus investigaciones, Mendel utilizó distintas variedades de guisantes Pisum sativa. Estas plantas reúnen una serie de características que resultan ventajosas en este tipo de estudios. En primer lugar, presentan características fácilmente distinguibles en su aspecto exterior. Además, son plantas con abundante descendencia. También son plantas fáciles de cultivar. Y por último, sus flores se pueden autopolinizar y además permiten la polinización cruzada. Las diferentes variedades de guisantes que empleó Mendel en sus trabajos presentan 7 características fácilmente distinguibles, con 2 variaciones cada una. En primer lugar, la forma de la semilla, que puede ser lisa o rugosa. El color de la semilla, amarilla o verde. El color de la flor, púrpura o blanca. La forma de la vaina, lisa o arrugada. El color de la vaina, amarilla o verde. La longitud del tallo, largo o corto. Y la posición de la flor, axilar, es decir, a lo largo del tallo, o terminal, es decir, en las puntas del tallo. Tras sus investigaciones, Mendel publicó sus trabajos enunciando 3 leyes, consideradas a día de hoy la base de la genética. Estas leyes explican y predicen cómo serán los fenotipos o caracteres físicos observables de un nuevo individuo. Lo primero que tuvo que hacer Mendel fue obtener plantas de líneas puras para las 7 características observadas. Para ello, consiguió que plantas con la misma característica se autofecundaran varias veces, hasta que la característica buscada apareciera de manera invariable durante varias generaciones. Por ejemplo,
Una línea pura con plantas de semilla amarilla producía siempre plantas con semilla amarilla durante generaciones. Tras obtener las líneas puras, Mendel comenzó haciendo cruces monohíbridos, transfiriendo el polen de plantas con una característica determinada hasta las plantas con la característica contraria. Siguiendo con el ejemplo, llevando el polen de las plantas con semilla amarilla a polinizar plantas con semilla verde. En estos cruces denominamos parental o generación P a las primeras plantas que Mendel utilizó en sus cruces y generación filial o F1 a sus descendientes. Al cruzar la generación P, observó que todas las plantas de la generación F1 eran de un mismo tipo, por lo que decidió llamar caracteres dominantes a los que aparecieron en la F1 y caracteres recesivos a los que no se presentaron en la F1. Por ejemplo, al cruzar plantas de semilla amarilla con plantas de semilla verde, Mendel observó que en la F1 solo se presentaron plantas con semilla amarilla, el carácter dominante, y ninguna planta con semilla verde, el carácter recesivo. A partir de estos resultados, Mendel estableció su primera ley, denominada de uniformidad de la descendencia, en la que afirmó que si se cruzaban dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación filial serían todos iguales entre sí, con igual fenotipo y genotipo. Frecuentemente, los descendientes presentaban un fenotipo igual al de uno de sus progenitores, el dominante. Por otra parte, también se encontraban casos de herencia intermedia, como en el color de las flores del Don Diego de noche, en el que el cruce de las razas puras de flores blancas con flores rojas produce una F1 100% de flores rosas. Continuemos con la segunda ley de Mendel, también llamada ley de la segregación de los alelos. Según esta ley, los dos genes que rigen cada carácter no se mezclan ni se fusionan, sino que se presentan juntos y se segregan o separan en el momento en el que se forman los gametos, teniendo cada gameto uno y solo uno de los alelos diferentes. Mendel observó que, cruzando entre sí los individuos de la F1, o primera generación filial, algunos de los individuos de la F2, o segunda generación filial, presentaban el fenotipo recesivo, el cual, recuerda, había desaparecido en la F1. Este resultado le llevó a pensar que, en realidad, el factor hereditario estaba duplicado en la semilla del guisante y que solo se expresaba una de las formas presentes de este factor, lo que actualmente conocemos como el alelo dominante. Así pues, la F2 era el resultado de las distintas combinaciones posibles entre los gametos que se podían unir durante la fecundación. En nuestro caso, había gametos con el alelo de color amarillo y gametos con el alelo de color verde. Ambos tipos de gametos se combinaban y juntaban sus alelos durante la fecundación, dando como consecuencia que diversos individuos de la F2 presentaban una pareja de alelos distintos, unos para el color amarillo y otra para el color verde, por lo que su genotipo ya no era uniforme. En cuanto a la expresión externa de este genotipo, el fenotipo, Mendel calculó que se obtenían proporciones de 3:1 entre el fenotipo dominante y el recesivo, mientras que en el caso de la dominancia intermedia, las proporciones obtenidas fueron de 1:2:1. Para comprobar su hipótesis, Mendel realizó un cruzamiento prueba entre los guisantes obtenidos de la F1, de color amarillo, pero híbridos, y la raza pura recesiva de color verde. Como resultado de este cruce, obtuvo un 50% de guisantes amarillos y otro 50% de guisantes verdes, lo que le llevó a la conclusión de que, si la raza pura siempre producía gametos con el alelo verde, en el híbrido deberían encontrarse las dos formas del carácter, el verde y el amarillo, y que estas dos formas alélicas se separarían al formarse los gametos. Durante la reproducción, los diferentes gametos tenían la misma probabilidad de encontrarse y realizar la fecundación, lo que explicaba los resultados obtenidos. Finalmente, Mendel quiso comprobar si dos caracteres diferentes se heredaban de forma independiente o si interaccionaban entre sí.
Para ello cruzó dos guisantes de raza pura para dos características, el color de la semilla y su rugosidad. La generación parental era de una parte de guisantes amarillos y lisos y de otra parte guisantes verdes y rugosos. Obtuvo una generación filial uniforme, de guisantes amarillos y lisos. Cuando cruzó dos de estos individuos para obtener la segunda generación filial, obtuvo unas proporciones muy similares a las esperadas si ambos caracteres se heredaban de manera independiente. Obtuvo la proporción 9, 3, 3, 1. 9 con ambos caracteres dominantes. 3 con uno de ellos dominante y el otro recesivo. 3 con el otro dominante. Y 1 con ambos caracteres recesivos. Este es el resultado que cabría esperar una mezcla aleatoria de dos proporciones 1, 2, 1. Por ello, Mendel estableció el principio de la transmisión independiente de los caracteres, afirmando que dos caracteres diferentes son heredados de manera independiente entre sí. Esto es, que el patrón de herencia de un carácter no afecta al patrón de herencia del otro. Pero debemos aclarar que esta afirmación solo se cumple en aquellos genes que no están ligados, porque se encuentran en diferentes cromosomas, o que están en regiones muy separadas del mismo cromosoma. Los resultados de las investigaciones de Mendel, y en concreto de la tercera ley, refuerzan el concepto de que los genes son independientes entre sí y que no se mezclan ni desaparecen en sucesivas generaciones. Para esta interpretación fue completamente necesaria la elección de los caracteres correctos, pues, como dijimos anteriormente, estos resultados no se cumplen siempre, sino solamente cuando los dos caracteres a estudiar están regulados por genes que se encuentran en diferentes cromosomas. Gregor Mendel es considerado como el padre de la genética moderna, a la que contribuyó enormemente con sus investigaciones sobre la herencia mediante la enunciación de las tres leyes aquí comentadas. En resumen, Mendel demostró, en la primera ley, al realizar los cruces de dos razas puras, el resultado de la primera generación filial será uniforme. Todos los descendientes serán heterocigotos. Con la segunda ley, al cruzar unos ejemplares de la F1, obtuvo que las características que habían desaparecido en la primera generación volvían a manifestarse en la segunda generación, por lo que debían estar presentes en la F1, y las dos copias de cada gen se separarían al producirse los gametos. Y en la tercera ley se contemplaban dos caracteres distintos. Cada uno de ellos se transmitían siguiendo, de manera independiente, las leyes anteriores, como si el otro carácter no existiera. Bueno, chicos, con esto se completa el vídeo dedicado a la genética mendeliana. A continuación te ofrecemos un dossier de problemas de genética para que vayas practicando. ¡Hasta pronto!